está. Sí, todo esto van a tener las fórmulas, se los voy a pasar, estamos conociendo y viendo, no lo vean algo muy abrumador, es información simplemente que con la práctica van a ir conociendo más. Después de haber agregado lo que es la materia prima disponible y el inventario final que se espera tener, hacemos lo que es el traspaso de materia de producción, que es la resta entre estos dos, ¿sí? Lo que se espera, pues, tener, ¿no? Este dato que tenemos aquí es el mismo de total de producción, lo que esperamos producir en ese año, ¿sí? Solo que el formato aquí, pues, nos pide detallar compras, materia prima disponible y el inventario final. Por otro lado, la mano de obra, ya la tenemos en su totalidad. En el anexo 4, aquí, tenemos aquí más abajo el total de presupuesto de mano de obra, los 122,828. Y el total de costos indirectos lo tenemos en el anexo 5. Lo tenemos acá. Bueno, aquí hay algo que considerar. Este total no llega al total real de costos indirectos por los centavos. Pueden elegir aún así cualquiera, uno u otro. Esto no da por 9 pesos. Sí, 9 pesos son los que no dan. Pero pueden elegir cualquiera, ¿no? De los dos. En este caso voy a elegir esto para que podamos trabajar con ello. Tenemos los tres totales de de materia prima, mano de obra y costos indirectos. Los tres elementos, pero ya en su totalidad. Y con eso ya vamos a tener los tres, ¿sí? Total del costo total de producción, ¿no? Esto es lo que esperamos, pues, tener, ¿no? En este ejercicio 2020. El anexo 6 simplemente es un cúmulo o algo general de los costos totales de los tres elementos que tenemos aquí. Es un poco más rápido de hacer porque solamente estás pasando ya información. Ahora también quiero aclarar lo siguiente. Cada uno de estos anexos es un papel de trabajo que se debe de presentar como tal y vamos a ver más adelante que algunos en estos trabajos se debe de agregar el encabezado con el nombre de la empresa, fechas y abajo como un estado de resultados o un balance general también lleva firmas con los que están elaborando estos documentos. Aquí lo tenemos muy general y simple, básico, pero vamos a ver más adelante cómo se puede ver de manera más oficial. Bueno, el anexo 6 acumula los costos de los tres elementos en su totalidad para tener el dato aquí expresado. Por último, el anexo 7 es un pequeño estado de resultados presupuestado de lo que se espera tener de utilidad en este ejercicio. Y se colocan, pues, los elementos o los conceptos que forman el estado de resultado. Ventas netas. ¿Cuántas ventas espero tener en el 2020? Según el anexo 2 que tengo aquí, es esta cantidad. 833,864. Y aquí lo agregamos. Menos, aquí tenemos el menos, el costo de producción es lo que acabamos de hacer en el anexo 6. Este es el costo de producción de todos los elementos que hemos manejado hasta el momento. Eso nos va a dar la utilidad bruta. Es la suma resta de tener las ventas menos el costo de producción de lo que esperamos tener en ese año. En este caso nos da 344,544. También tenemos que agregar en este pequeño estado de resultados lo que es los gastos de venta. Son los datos que venían al principio y que no los utilizamos hasta este momento. Es muy diferente, solo para especificar, esta sección que son
gastos y costos indirectos, ¿sí? Que forman parte de la producción, algunos de ellos, pero que no se lograron identificar en alguna área específica del producto, así que van en gastos indirectos. Y los gastos indirectos se dividen ya o se subdividen en los gastos de venta y gastos de administración y pudieran ser más. Recuerden que también tenemos gastos financieros, tenemos también productos financieros, no son gastos, pero productos financieros podrían estar agregados en este presupuesto y tenemos también otros gastos. Así que esto es simplemente una subclasificación de los gastos que son indirectos, que no forman parte del producto. Entonces tenemos en ventas 45. Es un producto financiero. ¿Cuál es la diferencia entre los gastos financieros y los productos financieros? Lo que no entiendo. ¿Cuál, perdón? La diferencia entre el gasto financiero y un producto financiero. Ambos son por operaciones técnicamente bancarias o de intereses, ¿sí? Dentro del manejo de documentos. Yo tengo un documento a mi favor. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, que yo sé que el gasto financiero son los intereses de los créditos, por ejemplo. Pero el producto no entiendo. O sea, ¿es una clasificación simplemente o si hay una diferencia? Ah, no, sí, el gasto financiero es un gasto, es un egreso y el producto financiero es un ingreso, es ganancia. Ambos son por operaciones de intereses, pero uno es a tu favor y el otro es en contra. A tu favor es el producto y en tu contra es el gasto. Cuando a ti te cobran intereses en el banco, eso es gasto financiero. Cuando tú cobras intereses por algún documento, porque te pagaron después o algún movimiento hizo que cobraras más dinero, eso es producto financiero. ¿Sí? Bien. Entonces, gastos de venta. ¿Cómo estás, Martita? Ah, todo Muy bien. bien, ¿y tú, Oscar? ¿Y la chamba? ¿Listos? Sí, maestro. Sí. Pensé que se me había ido el internet y ya había perdido todo, pero todavía. Retomamos aquí. Entonces habíamos explicado esa diferencia, ¿no? Entre productos financieros y gastos financieros. No se escuchó, maestro. Ah, No se escuchó, se acabó la comunicación ahí cuando usted estaba hablando. bueno, lo repito. Un gasto financiero es algo en tu contra, porque es un egreso. Cuando a ti te cobran intereses en el banco o por algún pagar. Y producto financiero es una ganancia a tu favor, porque es algún documento que te deben a ti y porque te pagan después, puedes cobrar algún interés moratorio por eso. Un gasto financiero es egreso y un producto financiero es un ingreso. Ok, una inversión es un producto. Así es. El interés de una inversión es el producto financiero. Sí. Okay. Entonces, vamos a ver más ejemplos de eso en los siguientes ejercicios. Aquí están nomás estos dos. Así que los agregamos en el pequeño estado de resultados, gastos de venta, 45,000 y gastos de administración, 25,000. Nos dan juntos los 70,000 del que estamos hablando. Okay. Y bueno, para eso ya tenemos la utilidad antes de impuestos, que es simplemente la resta entre la utilidad bruta menos los gastos. Y repito, pudiese haber productos financieros u otros productos para sumarle a la utilidad, pero pues no los manejamos aquí. Otro dato que nos pide aquí es la tasa de impuestos, que nos dice que es del 30%. Entonces, si sabemos que tenemos utilidad antes de impuestos de 274, el impuesto va a ser esa utilidad por punto 30. Deben de pagar de impuestos 82,363. Y queda como utilidad ya neta presupuestada al restarle la utilidad antes de impuestos menos esos impuestos. Un dinero libre de 192,182. Profe, ¿por qué por el 30%? Es la tasa que regularmente usan para ejemplificar el impuesto. Ah, ok. Puede ser 34, puede ser 28. De hecho, es una tarifa, ¿no? Entonces, simplemente un ejemplo.
Aquí va. Y ahí está. Y ya lo tenemos. Este documento, repito, como todos los anexos más, debe de tener su encabezado de la empresa y firmas de quien lo elaboró. Vamos a ver más adelante un ejemplo acerca de eso. Pero con esto así terminan el ejercicio número 1 con los 7 anexos. El objetivo es que los conozcan y vamos a empezar a detallar más, por no decirlo así, complicarlo. Pero no quiero usar esa palabra para que no se vea tan fuerte. Vamos a ir complicando un poquito más, detallando más cada uno de estos anexos para saber de dónde viene toda esta información. Su tarea es los 2 ejercicios que les envié, donde ustedes avanzaron hasta el anexo 5. Ahí les voy a abrir las tareas y van a terminar el resto de los anexos. El anexo 2, 1, 2, 6 y 7. Son 4 anexos. Como ven, los últimos 2, el 6 y 7, simplemente es acumular toda la información. Ya los detalles están en los primeros 2. Ok, los va a abrir, dice, o sea, para analizarle eso más que va a ser para la próxima semana. Sí, ustedes ya hicieron o ya tienen abierto ahí 2 tareas donde avanzaron hasta solamente con el anexo 3, 4 y 5, que son los 3 elementos del costo. Lo que van a hacer es continuar trabajando con esos ejercicios, porque seguramente los descargaron y trabajaron en la computadora en ellos. Y lo que van a hacer es terminar los anexos, subirlos ahora a la otra área de las siguientes tareas, donde te pide que agregues el anexo 1, 2, 6 y 7. ¿Va? Ok. Voy a guardar esto aquí. Muy bien. Entonces, terminamos con esta sección del ejercicio y vamos a entrar a lo que es un poco más de teoría acerca del presupuesto. Y vamos a entrar con el presupuesto de ventas. Aquí está. Muy bien. Tema 3, un buen presupuesto. Vamos a hablar acerca de cómo desarrollar un buen presupuesto y entrar al primero. Yo creo que el tiempo sí nos da para hablar un poquito acerca del presupuesto de ventas. Bueno, este es el tema 3. Y vamos a hablar de qué factores necesitamos tener al momento de presupuestar, ya no los elementos, sino ahora otras áreas en particular, como compras, inventarios y otros factores que influyen dentro de la planeación y control. Dice, para que los presupuestos cumplan con las funciones que se esperan, es indispensable basarlos en determinadas condiciones que obligatoriamente deben de observarse en su estructuración, como son. Hay ciertos elementos que necesitamos considerar al momento de presupuestar, ¿sí? Y son básicos. Son básicos donde uno tiene que conocer primero la empresa. Ese es el elemento número 1. Si yo voy a presupuestar en la empresa o en algún área en particular, necesito tener conocimiento de la empresa, de qué tipo de objetivos tiene, planificación, qué tipo de administración, qué tipo de meta mercado tienen y muchos otros factores que le dan la característica de la empresa tal cual es. Así que si yo quiero usar un presupuesto o voy a desarrollar un presupuesto de ventas con información o los formatos que utilicé en una empresa de comercio, quizás no me va a servir para una empresa de servicios, porque una es comercial donde compra y vende productos o quizás hasta los transforma. Y la otra de servicios, pues no maneja materia prima, quizás no maneja mano de obra como tal, y necesitaría yo identificar esas características que comprenden la empresa. Por eso es el número 1, conocimiento de la empresa. Número 2, exposición del plan o políticas, es decir, ver qué planes y normas funcionan dentro de la empresa. De hecho, vamos a ver más profundo estos elementos a continuación. Número 3 es la coordinación para la ejecución del plan o políticas, es decir, qué voy a hacer para poder
ejercer el presupuesto. Suena mucho como proceso administrativo, pero esto va enfocado al desarrollo del presupuesto. No estamos hablando de planificación y control de la empresa, sino de desarrollar un buen presupuesto. Y estos son los puntos que debemos de considerar. Fijación del periodo presupuestal. ¿De dónde a dónde voy a presupuestar? En el ejercicio anterior hablábamos del 2020, todo el año, pero puede haber presupuestos trimestrales, semestrales, bimestrales, depende de la propia necesidad de la empresa o las características que le permitan al gerente presupuestar, hasta dónde tiene información. Porque podría ser que el primer semestre sea viable y coherente para poder presupuestar, pero de repente el siguiente tiene muchos factores variables o inciertos y entonces no le conviene hacer un presupuesto como tal. Vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, la dirección y vigilancia. Como ese punto sí cae como en el proceso administrativo. Vigilar y motivar y mover de tal manera que el presupuesto sea coherente a la dirección que se le estaba pidiendo. Y por último, apoyo directivo. Es decir, cuando quieres hacer un buen presupuesto, tienes que tener el favor, el soporte de los directivos. Un presupuesto muchas veces es solicitado por los mayores, por los jefes. Y uno como contralor, como contador, administrador, lo presenta y para que tenga la validez como tal, el directivo tiene que confirmar que le ha agradado o le ha gustado el presupuesto que estás presentando. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos un poquito más a detalle. ¿Quién me ayuda a leer esto? Conocimiento de la empresa. Yo lo leo, profe. Adelante. Los presupuestos siempre van ligados al tipo de entidad, a sus objetivos, a su organización y a sus necesidades. Su contenido y forma varían de una institución a otra, principalmente en el grado de análisis requerido, por lo cual es indispensable el conocimiento de la empresa, los objetivos y las necesidades en que se hayan de aplicar. Así es, gracias. Esto es algo más detallado acerca del conocimiento y ahí les subrayé cuáles son los elementos generales que debes de conocer para hacer un presupuesto. Tienes que saber el tipo de empresa, si es de comercio, si es de producción, si es de servicios, si es de arrendamiento, lo que sea. Sus objetivos, qué es lo que quiere hacer, su organización, quién está en tal área, quién es el jefe, quién es el subjefe o el gerente, y este tipo de jerarquías que puedes encontrar dentro del negocio, y las necesidades, qué es lo que necesita la empresa para poder desarrollar este presupuesto. No olviden esos porque son parte importante, ¿no? Del conocimiento de la empresa. Puede haber más, pero eso básicamente es lo necesario para poder aplicar un buen presupuesto. También tenemos lo siguiente, la exposición o plano política, lo que les mencionaba. ¿Alguien más que me quiere ayudar con la lectura aquí? ¿Quién gusta? O Marta otra vez si gustas, ¿no? Ok. Exposición del plano política. La implantación del presupuesto deberá exponerse en forma clara y concreta por medio de manuales o instructivos, cuyo propósito será uniformar el trabajo y coordinar las funciones de las personas encargadas de la preparación y ejecución del presupuesto, definiendo las responsabilidades y los límites de autoridad de cada uno de ellos, así para evitar opiniones particulares o diversas. Así es. Básicamente estamos hablando de que para hacer un buen presupuesto tienes que coordinar. Yo leo el siguiente, profe. ¿Perdón? ¿Sí o Yo leo el siguiente. ok. En este punto es coordinar bien el plan. ¿Quién va a hacer qué y hasta dónde llega su responsabilidad? Yo te dejo encargado a ti con el área de investigación de mercado y necesito que llegues con tal información con estos puntos. Es simplemente plantear bien el plan o las políticas de qué es lo que va a llenar el presupuesto. ¿Sí? Ser muy claros con las responsabilidades y límites que necesitas desarrollar para el presupuesto. El siguiente, ¿qué dice?
Dice, coordinación para la ejecución del plan o política. Debe existir un director del presupuesto que actuará como coordinador de todos los departamentos que intervienen en la ejecución del plan. La sincronización de las diferentes actividades se hará elaborando un calendario en que se precisen las fechas que cada departamento debe tener disponible la información necesaria para que las demás secciones puedan desarrollar sus estimaciones. Gracias. Si recuerdan, la semana pasada hablamos del cronograma de actividades, ese documento donde especifica el proceso, la persona que está elaborando, su responsabilidad y luego ya una especie de división de muchos cuadros donde uno pone las fechas de cuándo se espera que se haga cierta actividad. Entonces, coordinación para la ejecución del plan es importante para un buen presupuesto. No estamos hablando solamente de un proceso administrativo de sus actividades en general. También el presupuesto necesita ese cronograma de actividades. El siguiente. Dice, funciones del periodo presupuestal. Un requisito indispensable que se deberá de tomar en cuenta para integración y control de presupuestal es la fijación del lapso, que comprenden las estimaciones, determinaciones de este periodo. Opera en función de diversos factores tales como. Así es, los factores que se ocupan para fijar bien el día o la hora o la fecha de cuándo se va a hacer cada cosa son, número 1, estabilidad o inestabilidad de las operaciones de la empresa. ¿Qué tan viable o seguro es hacer cierta actividad? O sea, yo en cuanto a este punto tengo que ver, ¿me conviene para el mes que viene o será bueno posponerlo para dentro de 3 meses? Depende de la estabilidad o inestabilidad de lo que yo estoy investigando o presupuestando. Número 2, el tiempo del proceso productivo. Este presupuesto conviene que se haga para 3 meses o no estará listo el producto en 3 meses. Entonces lo llevamos a 6 meses. O es mucho 6 meses, llevámoslo a 5 meses. Son los factores que se ocupan para poder sacar los presupuestos. Número 3, las tendencias del mercado. ¿Hasta cuándo vamos a presupuestar? ¿Es conveniente en una temporada alta, en una temporada baja? ¿Cuándo hay más clientela? ¿Cuándo no? Esos tipos de factores o tendencias son los que se ocupan para poder fijar la fecha del presupuesto. Número 4, ventas de temporada. Las temporadas son un factor muy importante dentro del presupuesto para saber cuándo vamos a vender más, cuándo vamos a vender menos. Por lo general, nosotros gastamos más en diciembre, ¿no? Por el aguinaldo, los préstamos, la temporada navideña, la familia que viene de fuera y todas estas, o las temporadas de vacaciones en mayo, junio, ¿no? Donde todos quieren salir y empiezan a comprar para el verano. Todas estas temporadas son un factor dentro de la programación de un presupuesto. 5, inversiones a más de un año. Si vamos a presupuestar alguna actividad o algún concepto, hay que investigar también la viabilidad que tenga para más de un año. Es decir, existen presupuestos a largo plazo, como de 2 o 3 años. Y 6, el financiamiento. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Podremos tener la inversión o el capital necesario para poder presupuestar? ¿O el dinero que tenemos será simplemente para poder presupuestar 6 meses o 3 meses? ¿Nos alcanzará para poder presupuestar todo el año o simplemente medio año? Son cuestiones que se deben de considerar para hacer un buen presupuesto. Y en cuanto al tiempo, estos son los factores. Siguiente, dirección y vigilancia. Dice aquí, una vez aprobado el plan, cada uno de los departamentos recibirá la delegación de elaborar los presupuestos que correspondan con las instrucciones o ¿Quiere que lo lea? el siguiente, que ayudará a los jefes a poner en práctica dichos planes. Básicamente es darle la dirección a cada quien. Si tú ya sabes lo que vas a hacer y tu responsabilidad, adelante, es hora de iniciar el presupuesto en la investigación, ¿no? Para eso. Y por último, apoyo directivo.
Oscar, ¿puedes ayudarme? Sí, la voluntad en la implantación del presupuesto por parte de los directivos y su respaldo es indispensable para su buena realización y desarrollo, lo cual da al presupuesto un uso no solamente informativo, sino que convierte en un plan de acción operativa y de patrón de medida con lo ejecutado. Así es. Todo el trabajo que se va a hacer en un presupuesto necesita el apoyo de los jefes, de los directivos, de los encargados o dueños del negocio. Si no hay apoyo, es como si el equipo no se sintiera parte de la empresa. Muchas veces hay pues desánimo, hay falta de interés por seguir trabajando y el directivo, bueno, por lo general, si pide un presupuesto, al final va a decidir si se hace o no. Este apoyo directivo, pues va a ser básicamente influenciado o va a tener o va a dar el apoyo necesario dependiendo de qué tan buen presupuesto se ha hecho, es decir, qué tan detallado o factible. Recuerden los pasos o los factores para eh, solventar un problema. Hay que ver qué tan riesgoso puede ser la alternativa o el proceso que se espera hacer. Así que un presupuesto necesita tener el apoyo del directivo para poderse desarrollar. Es parte de esto. Básicamente, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Ana. Perdón la tardanza. Aquí andamos todavía. En resumidas cuentas, estos puntos para poder hacer un buen presupuesto se resumen en lo siguiente. Conocimiento de la entidad, pues es la base para realizar un presupuesto. Una planificación general previa que integra la determinación de políticas y objetivos futuros generales a gran nivel. La formación de programas detallados o analíticos que conviertan los objetivos generales en planes de operación. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, ¿qué voy a hacer para poder llegar a eso que quiero? La cuantificación en términos monetarios en unidades de los planes operativos. Esto ya entra aquí el presupuesto, no como tal. En el punto 4 ya es los anexos donde te muestran las cantidades de dinero, ¿no? Tanto de costos como de ganancias. Y por último, el control, es decir, la realización de los planes presupuestados, se cumplan o se superen, pero en todo caso, en un análisis de las variaciones o desviaciones, conocimiento de sus causas y sus posibles rectificaciones, ajustes o apoyos a tiempo. Todo esto es parte de desarrollar un buen presupuesto. Acabamos de hacer un ejercicio conociendo los anexos, pero todo esto lleva mucho trabajo de por medio. Lo que acabamos de hablar para hacer un buen presupuesto son semanas y hasta meses de trabajo y de investigación. Y aquí en clase, pues uno lo ve muy sencillo, nomás tiene los datos de, se presupuesta para tanto, o ese, por ejemplo, el dato de, va a tener 20% más de inventario final a comparación del 2019. Sacar ese 20% no solamente, o no debe de ser solamente sacado de la manga o un sentimiento que el encargado de ventas pueda generar o tener, sino es todo un proceso administrativo de investigación, de planificación y de control para poder sacar ese 20%. Y ese 20% también va unado al trabajo de ingenieros y de investigación para poder tener el dato adecuado. Vamos a ver, bueno, esto acerca de tener un buen presupuesto se ve de esta forma, ¿no? De manera sencilla. La base del presupuesto es primero conocer la empresa. Todo lo que hemos visto acerca del conocimiento de la empresa, como sus objetivos, necesidades, la jerarquía o la forma en que se trabaja y el tipo de empresa es importante. La exposición del plan te va a llevar a coordinar ese plan para la ejecución, fijar los periodos de ese presupuesto, llevarlo a una dirección y vigilancia y sobre todo pedir el respaldo directivo. Básicamente en este triángulo jerárquico vemos la forma y la base de poder hacer un buen presupuesto. Lleva mucho trabajo cada una de estas áreas, pero entre más arriba vas,
da la idea de que ya es más rápido. Si trabajas bien los primeros peldaños del buen presupuesto, los de arriba son más rápido y por ende, pues, más fácil de obtener, ¿no? Presupuesto de ventas. Vamos a iniciar el detalle de los presupuestos. Vamos a ver distintos tipos de presupuestos, como los anexos que hemos visto, y vamos a iniciar con este, presupuesto de ventas. ¿Alguien que me ayude a leer esta sección, por favor? Ahí le va. Para conocer las unidades, presupuesto de ventas. Para conocer las unidades que nuestro mercado nos solicitará por productos de línea, departamentos, otras clasificaciones, la gerencia de ventas, de estudiar la posición dentro del mercado, podrá ocurrir las siguientes estrategias. 1. Reunir sus agentes de ventas o distribuidores e investigar el estado actual de su mercado meta y lo espera vender en diferentes segmentos del tiempo, a corto, mediano y largo plazo. 2. Solicitar a los supervisores que opinen sobre las cuotas esperadas de ventas en las zonas que supervisas. 3. Metas de la gerencia de ventas. Historias, estudios de la tendencia y de las ventas. 4. Correlación de factores con la demanda. Encontrar las variables que distribuyen a la demanda del producto. Muy bien, gracias. Como ven, para hacer un presupuesto de ventas, esto de manera resumida muestra 4 puntos. Sin embargo, cada uno puede tener varios subactividades. Número 1, reunir a tus agentes, reunir a la gente encargada de ventas, esas personas que están día a día involucradas con la distribución de los productos o la propia venta de esos productos y presentarles el presupuesto o presentarles la idea de hacer un presupuesto. Por eso es importante que la gente del área de ventas trabaje sobre el presupuesto de ventas. No vamos a poner al de compras, ni al de gastos, ni al de contabilidad, hacer un presupuesto de ventas si no conoce el área o el tema. 2, solicitar a los supervisores sus opiniones. Es importante que haya una lluvia de ideas, una lluvia de comentarios, donde todos puedan participar libremente de una manera agradable y precisa para que puedan aportar ideas acerca de cómo va a elaborarse o qué factores van a intervenir en un presupuesto de ventas. Es importante tener un buen equipo que esté bien integrado acerca de eso. 3, las metas de la gerencia de ventas es establecerlas y para ello pues pueden ser la historia o el estudio de las tendencias de esas ventas, cómo se han desarrollado las ventas en los últimos años o qué tipo de mercado y productos se han trabajado en la localidad de la empresa y otras cosas, ¿no?, que se pueden mencionar acerca de ello. Y por último, la correlación de los factores con la demanda. ¿Qué cosas influyen en las ventas? ¿Qué cosas son fijas o qué cosas son variables? ¿Qué cosas están cambiando? ¿Qué cosas son parte de una demanda del producto que tiene la empresa? Y todo eso nuevamente lo detalla o lo especifica la gente encargada de ventas. Hay que poner a la gente correcta en el lugar correcto según lo que sabe hacer. Para eso, dentro de nuestro trabajo práctico de ventas, para el presupuesto de ventas, vamos a conocer lo siguiente: demanda y variable. Esto ya es cuestión práctica. Para hacer un presupuesto de ventas, se necesitan conocer estos 2 factores. La demanda, ¿qué es demanda? ¿Cómo lo conceptualizas o lo dices tú? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es la demanda? Quien guste, ¿quién quiere participar? ¿Cómo nos explicas qué es la demanda? Es como la solicitud que hay en el mercado de algún producto o de algún servicio, como la preferencia de la gente, ¿no? De lo que hay que surtir o brindar. Sí, que tanto me solicitan, ¿no? Cierto producto. Es bueno, es bueno. Así es. La demanda es simplemente el consumo de los clientes de cierto producto o servicio, ¿no? Que tanto hay de consumo de cierta cosa, de la comida,
de los servicios, de los productos, lo que sea, tenis, ropa, todo lo que compramos simplemente. Y dentro de la demanda hay variables. Hay una variable que vamos a considerar o conocer como demanda fija, que es algo que siempre están demandando, pero hay variables que afectan esa demanda, como puede ser la temporada, a veces, no sé, un ejemplo, ¿qué tan común compramos un paraguas? No creo que sea muy común aquí en Hermosillo, pero depende de la temporada, a veces sí pensamos, ¿no? O bueno, hablando de lluvias, ¿no? La demanda de poner impermeabilización en nuestras casas. ¿Cuándo hacemos la impermeabilización en nuestro hogar? ¿En qué meses por lo regular? Pongo este ejemplo no es porque ayer llovió aquí en la zona norte. No sé si llovió allá por su zona, pero aquí sí. Entonces, depende de la temporada, es que consumimos cierto servicio o producto, ¿no? Lo mismo, bueno, eso aplica para todo. Hay variables por temporada, por propia demanda de moda o de oferta, y estas variables tienen que considerarse dentro del presupuesto de ventas. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí nos demuestra lo siguiente. Tenemos esta gráfica que ustedes la han de conocer como la gráfica XY, donde la X siempre representa una variable o variables, esas cosas que cambian con el tiempo o las temporadas, ¿sí? Entonces vamos a conocer más adelante que tenemos que considerar una variable dentro del mercado y el eje Y es el concepto de la demanda, de qué tanto podemos vender según el producto o el servicio que estemos haciendo. Este es un pequeño ejemplo, una gráfica, donde aquí esta sección nos muestra el área de venta que pudiese tener este ejemplo en particular, ¿no? De esta empresa, donde inicia en esta área de una demanda en este punto de demanda específica, es decir, no tiene demanda cero, sino que inicia desde un punto arriba y a partir de aquí ya empieza a vender. Pero puede haber factores que disminuyan o aumenten, disminuyan y aumenten las ventas dentro de esa empresa. Factores como el comercio, el precio de venta, el tipo de cambio, la inflación, lo que sea, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y para este gráfica simplemente estamos viendo que este triángulo en particular es el área específica donde puede vender más o alcance más su mercado. Donde a partir de este punto máximo de ventas, junto con este es el máximo y este es el mínimo, aquí es el área específica o perfecta para estar vendiendo, ¿sí? Puede aumentar o disminuir dependiendo de otros factores, pero según esta gráfica, aquí tenemos el área específica de comercio. Y esto implica una fórmula. Implica una fórmula que las vamos a conocer, que es Y igual a A más B por X, donde Y sería la demanda futura, donde cuánto esperamos nosotros vender para el presupuesto de ventas. A es la demanda fija, lo que no se mueve, lo que siempre nos están demandando. Y B es la pendiente de la recta o la demanda que depende de una variable. Es decir, esta área en particular es lo que depende de otros factores. Queda un minuto y aquí lo vamos a dejar en este punto. Voy a abrir otra última sesión, va a ser súper corta para poder explicar esta fórmula y ver lo siguiente. 15 minutos más cuando mucho.